el futuro. Pero si lo que no te mata te hace más fuerte, acá estamos. Claro. Fortalecido. ¿Qué vamos a hacer? Pero quédense tranquilos, que de poco nos vamos ordenando y le vamos tomando el timing a todo. Bueno, a ver, igual voy a dejar el chat abierto porque a veces escriben y no me salta automático. Lo vamos a poner por acá. Bueno, lo último que hablamos fue la comunicación en crisis. Que la comunicación de crisis tiene que ver un poco con el vínculo que establece la empresa con el entorno, pero en realidad un vínculo que no es simplemente de la exposición de lo que yo quiero lograr del cliente o del potencial cliente, sino la necesidad de construir un puente o de reconstruir un puente porque algo interno falló. Ah, Romina, ni te preocupes, yo ingresé tarde justamente por el tema de internet también, así que cualquier problema, si no me escuchan bien, si no me ven bien, lo que sea, me van avisando, ¿sí? No se preocupen. Sí, no se preocupen por eso. Gracias, profe. Y ya está, ya igual les pongo el presente y todo, y si no llegan, avísenme por privado, así yo también les considero eso, porque si no es un lío. Es muy difícil mantener esto. Parece sencillo, pero no lo es. Bueno, continuemos con la comunicación interna, entonces, partiendo de la mirada de lo que habíamos visto con la comunicación en crisis, la comunicación interna, entonces, no es algo que uno debiera menospreciar, porque como bien dijeron los expositores de los videos que vimos, la clave está en el interior, la forma de sobrepasar, de sobrellevar, de aprender, de mejorar a partir de los quiebres o los sacudones que generan las crisis, son justamente el recurso interno, el cliente interno, el trabajador. Ahora, la pregunta que está aquí, que yo quiero que los que tengan ganas, obviamente, nos compartan, nos respondan, es ¿cómo manejan la comunicación interna en la empresa de ustedes, en el trabajo de ustedes? ¿Quién decide? A ver, ¿qué es lo que ustedes entenderían como comunicación interna? Arranquemos por ahí a ver si estamos en línea. Para mí, ¿Puedo dar un ejemplo, profe? Sí. Por ejemplo, viste que el lunes fue feriado y salió esto de las nuevas medidas. Entre compañeros nos escribíamos porque el jefe no nos llamaba, hasta bien era tarde, entonces no sabíamos qué hacer. El martes a la mañana también nos escribimos. Bueno, ¿y qué vas? ¿En qué vas? Bueno, yo empecé caminando y después cuando llegó una compañera me dice, está el jefe, me tomé un taxi. Y empezó, ¿y dónde está esto y dónde está el otro? O sea, nunca, ¿cómo vinieron? Vamos a arreglar para venir. No, nada. Se fue y dijo, bueno, y todo esto, todo sí a los gritos. Para mí hay falta comunicación, muchísima, porque él, a ver, yo como recursos humanos le hubiera aconsejado, che, reunílos, fíjate quién puede venir, quién no, o por ahí no arriesgarse a todos los días, porque inclusive nuestro trabajo es, yo trabajo en un estudio jurídico, es no esencial, o sea, estamos todos corriendo el riesgo, pero bueno, no, o sea, pregunta y no pregunta, llegaron bien, están bien, no, nada. Bien. Sobre lo que vos decís, lo primero que te voy a decir es que hay comunicación. Siempre hay comunicación, no se olviden del axioma. La forma en la que se vincula ese jefe con ustedes es la forma en la que maneja la cultura organizacional. Como bien dijo por acá Claudia, la comunicación en este caso, por lo que vos me decís, la comunicación interna la maneja él, y el grupo interno, el que está alrededor, no le dice mejora tu vínculo, porque la forma en la que vos me comentás, obviamente que no genera nada de fidelidad. Digo, mañana te llaman de otro lugar, te ofrecen un poco mejor sueldo, o te dicen, venite a trabajar con nosotros, que en este contexto nosotros hacemos home office y te garantizamos, o rotamos el personal para que no se expongan. Te pagamos lo mismo, pero rotamos el personal, tenemos otro cuidado, y vos vas a mirar y vas a decir, Me voy. hoy a la mañana, por ejemplo, me crucé con alguien
Y yo le pregunté porque sabía que había cambiado de trabajo hacia comienzo de año y me dijo, no, me fui otra vez. Le digo, ¿qué pasó? No, me dice, arrancamos con esto, se enfermó un compañero, algo que parecía lo que había cantado nadie el otro día, que no habían avisado que un compañero tenía COVID y terminaron enfermándose el resto. Bueno, pasó al comienzo de la cuarentena, o sea, no avisaron que uno estaba enfermo y se enfermaron todos. Él no se enfermó porque por estar afuera de la oficina no le había tocado ir en el momento en el que todos empezaron a enfermar, entonces decidió no volver. Pero cuando decidió no volver, avisa, consulta en la empresa y le dijeron, no, vos tenés que volver igual. O sea, hay casos sospechosos, sí, hay casos sospechosos, sí, no, bueno, sacaron el taller, los mandaron a todos a hacer hisopado. No, hay algunos que están bien, vos tenés que volver. Bueno, listo, ¿no? O sea, él les pidió garantías y lo amenazaron de que lo iban a despedir, entonces en función de eso se fue. O sea, básicamente esas son realidades que tristemente están exponiendo este, esta situación. Ahora habría que Claro. pensar para atrás si para atrás ya no existía este sistema o esta forma de tratarlos o esta forma de considerarlos, y lo que está haciendo en muchos casos este tipo, la situación que estamos atravesando es, nada, sacarnos la venda de lo que hemos naturalizado, ¿no? Me parece. ¿Qué dicen ustedes respecto de esto? Profe, en Sí. el caso de la empresa donde trabajo yo, em, la comunicación interna es a través del correo electrónico. Todo se comunica a través del correo electrónico, absolutamente todo, todo, todo. Recursos humanos, los jefes, digamos, de la redacción central, todo es a través de correo electrónico, hasta el ida y vuelta, digamos, hasta las propuestas se hacen en correo electrónico y los corresponsales de otras agencias responden y es todo a través de correo electrónico. Después tenemos ya, digamos, de manera más directa, un grupo de WhatsApp con quien es nuestro jefe y tenemos contacto directo con el jefe a través del grupo de WhatsApp, o si no directamente a través de su número de teléfono. Pero todo es a través de correo electrónico y eh, a mí me parece que está bueno porque es una herramienta que nos dan a todos. Apenas ingresamos a la agencia, nos dan un correo electrónico de la agencia, de la plataforma, digamos, de la empresa, Sí. no de Gmail ni de Sí, sí, Hotmail, sí, sí, uno privado. claro, uno privado, y es una herramienta que tenemos todos y está en cada uno si la utiliza o no, pero absolutamente todo se comunica por mail. Bien, ahí vos tenés por lo menos una garantía de que el mensaje te va a llegar o vos lo vas a enviar y va a llegar. Sí. ¿Quién otro quiere compartir cómo es la comunicación interna dentro de su empresa? ¿Sí? ¿Cómo se maneja la comunicación interna en la empresa? En mi caso, profe, ay, perdón. En mi caso, tenemos por ahí dos maneras en lo que es, bueno, yo trabajo en el hospital, como ya lo he compartido otras veces, y cuando hay comunicación que hay que hacerle a todo el personal en general, que son decisiones que toma el director, él siempre se reúne con los jefes de departamento, llegan a un acuerdo con algo, con ciertos temas, esa es una manera, y emiten los memorándum, que cada jefe de departamento los comunica, los hace llegar a sus servicios. Cuando pasó el tema de la pandemia, que bueno, hubo que hacer acuerdos de cómo se manejaba, qué personal iba, cuáles eran los de riesgo, a qué se consideraba de riesgo, qué no. Eso viene desde más alto, que es el Ministerio de Salud, y ellos hacen resoluciones que las bajan a cada hospital y el hospital las comunica al personal y a la vez, bueno, eso se informa mediante las resoluciones esas que se toman a nivel provincia. Y en lo que es en mi grupo, digamos, en mi departamento, la comunicación es como más informal, no es tan formal por escrito, es con esto del mensajito de WhatsApp, tenemos el grupo de la oficina y ahí se hace la comunicación, por ejemplo, estamos trabajando en grupos, no estamos yendo todos a trabajar, vamos día por medio en grupos. Y por ahí, bueno, si vos te querés cambiar o necesitas el día y te querés cambiar, o sea, todo lo que es comunicación interna de la oficina y del departamento, pero se maneja de esa manera. Bien. Hay superposiciones, entonces.
Y me interesó esto último que dijiste, ¿no? En paralelo a toda la formalidad que en tu caso trae el Estado, que además no es lo mismo una circular, que un memorándum, que una resolución, tienen distintos pesos legales, por otro lado, Tal cual. la cuestión de si necesito el día me manejo a través del grupo de WhatsApp. Es decir, que eso también nos da una pauta de que la comunicación interna de la que nosotros vamos a hablar es la administrada, la comunicación interna formal, esa que hay que pensarla y que muchas veces, como les vengo diciendo desde el primer día, muchas veces se plasma en un documento único que circula y que circula para todos de la misma manera, con el mismo lenguaje, y no se tiene la prevención de esa zona gris que nosotros hemos hablado también en lo que tiene que ver con la comunicación, de chequear en determinados sectores si realmente ha sido recibido lo que se ha propuesto y por sobre todas las cosas se ha interpretado, porque cuántas veces uno recibe un mensaje y termina interpretando o dudando de qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que pretende usted de mí, nos sale la pregunta, ¿no? Bien, vamos a arrancar y vamos a avanzar con esto de lo que es la comunicación interna. Y lo primero que tenemos que tener pensado, sí, lo primero que tenemos que tener claro ya a esta altura es que es un activo de la empresa. ¿Qué entienden ustedes por activo de una empresa o activo de una organización? ¿Qué es un activo? ¿No es lo más importante? ¿Es la parte más funcional de la empresa? Es un elemento importante, sí, es algo que la hace funcionar, ¿sí? Yo diría que como el aceite que hace mover los engranajes y que no se traben, pero que cuando ese aceite que nosotros filtramos en los engranajes no la mantenemos limpio, no lo revisamos cada tanto, o lo reciclamos permanentemente y no lo mejoramos o no limpiamos esos engranajes para que el aceite circule bien, también en algún momento es objeto de confusión. Hoy les voy a comentar una infidencia. Hoy yo necesitaba que alguien hace ya un par de meses me mande algo y entonces finalmente hoy lo encontré distraído y me dice, no, pero yo ya se lo mandé a fulano de tal. Digo, qué raro, porque fulano de tal no tiene por qué pedirte esa documentación. Pero bueno, no se lo transmití a él, simplemente le pregunto fulano de tal, escúchame, vos pediste tal cosa, tirame una copia de última, si vos la necesitas está todo bien, pero pasame la copia a mí porque la que tiene que garantizar que eso sirva soy yo. Y me dice, no, pero si en realidad sí yo hablé con esta persona, pero esa la documentación que me pasó tiene que ver con otra cosa, no con lo que vos manejás. Bueno, a todo esto me dice, y yo quedé como suplente de esa tarea, como segundo. Bueno, le digo, no, le digo, bueno, está bien, le digo, porque aparte a mí me llamó la atención porque supuestamente iba a ser el primero con la persona que yo me tenía que dirigir, y ahora me dice que queda como segundo. No, pero sí es primero en la tarea. Como, bueno, me manda la documentación, efectivamente estaba designado como referente general para la otra tarea, no para la que tiene que hacer conmigo. Pero el núcleo, la persona generó tal lío porque no tenía claro de qué se trataba. Se llaman las dos acciones se llaman muy similares. Él miró una cosa, miró la otra y dijo, es lo mismo, mando la documentación para las dos cosas, para las mismas cosas. Estamos hablando de gente que está acostumbrada a manejarse con papeles. Estamos hablando de un abogado, o sea, si uno piensa o se va a otros espacios, dice, bueno, si nos pasa esto con un letrado, ¿qué puede llegar a pasar con otras personas que por ahí están menos acostumbradas a la administración, al manejo de la documentación, a leer? ¿No? Ya de movida que se está acostumbrado a el diario, a mirar el título, la bajada con suerte y de ahí inventar la historia. Imagínense qué puede llegar a pasar cuando recibe por ahí una nota un poco más densa, con algún lenguaje un poquito más pesado, más formal. Entonces, cuando yo pienso en la comunicación interna, como les decía, en metáfora pienso en ese aceite que lubrica las relaciones, pero que también merece ser revisado, merece ser actualizado y que tenemos que chequear que esté llegando de la manera que tiene que llegar a todos lados, que no llegue demasiado en un sector porque empasta,
¿sí? Traba, tanta comunicación, tanta invasión comunicacional traba, marea, no sabes qué decisión tomar, no sabes si te toca, si no te toca, y asegurarte que llegue en la cantidad adecuada a donde tiene que estar, ¿sí? Porque si no, es un lío. Y muchas veces se piensa que la comunicación es simplemente tirar un mensaje y ya está, escribí 3 frases, las revoleé y el que la agarró y el que no la agarró también, pero yo comuniqué. Y eso no es comunicar. En todo caso hay que emitir un mensaje. Y bueno, si vos querés que eso sea comunicación, tenés que ponerte del otro lado del mensaje y chequear, generar el feedback, revisar qué está pasando con el otro. Por eso es importante tener en cuenta esto. La comunicación interna es un activo de la empresa, la hace funcionar, la necesita. Una empresa sin comunicación, una organización sin comunicación, no funciona. El destinatario es el cliente interno. Y a mí me interesa jugar un poco con la idea de cliente, porque cuando las organizaciones piensan en el cliente, piensan en mimarlo generalmente. El 95% de las organizaciones o empresas te dicen que el cliente es el rey, que es al que hay que satisfacer en sus necesidades, pero no se maneja en el mismo nivel con cómo, con la misma calidez con su cliente interno. Y la idea del cliente tiene que ser exactamente la misma. Yo a mis trabajadores los tengo que tratar bien. Tengo que revisar que estén en condiciones, tengo que revisar que de alguna manera se fidelicen con la organización, porque un trabajador que no se ha fidelizado con la organización te va a hacer las cosas a la mitad o te trabaja literalmente a reglamento cuando vos no le podés decir nada más porque está haciendo estrictamente lo que le pediste. Y hacer estrictamente lo que te pidieron es exactamente lo mismo que ponerle trabas a la organización, porque ya hemos visto que hay cuestiones formales escritas, pero los trabajadores en general hacemos muchas más cosas que las que dice nuestro rol que debemos hacer. Y es por eso que la organización funciona con cierta dinámica, si no se traba. Bien, ¿para qué me va a servir o qué tipo de comunicaciones voy a girar? Primero, la información, que este va a ser, digamos, el eje de nuestro trabajo hoy, que son datos que ameritan ser revisados y que son los que necesitan cada uno, los que necesitamos cada uno de nosotros para poder tomar una decisión. Como lo que yo les comentaba recién, necesito una documentación. Si no tengo esa documentación, no puedo avanzar con ese sector. Entonces, tráeme la documentación porque sin eso no avanzo. Bueno, eso es información. La documentación que tiene fulano de tal es responsable de está habilitado. ¿Listo? ¿Está habilitado? Sí. Si no está habilitado, tomamos mate y nada más. Cada uno con su mate, obvio. La información, además de ofrecernos el dato para poder saber dónde estamos parados, para poder tomar decisiones, nos hace, por otro lado, tomar opinión o generar una opinión que la opinión, en todo caso, es la que termina condicionando la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo el antecedente que les comentaba, ¿no? De una confusión, de hice esto, da lo mismo, entonces yo ya sé que todo lo que viene y todo lo que se puede generar lo tengo que revisar 2 o 3 veces e ir siendo puntual, porque puede llegar a pasar otra vez. Por ahí no pasa nunca más, pero ya pasó una vez, puede pasar otra vez. Entonces, es muy importante revisar cada una de esas situaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con la información? ¿Qué pasa con esos datos que circulan dentro de la empresa? Yo no puedo tomar cualquier cosa y tirarla a correr por la empresa. Tengo que hacer una selección de qué va a circular por qué carril, porque si no, como les decía recién, la información empasta, la información marea, si no es para mí, o no tengo las herramientas para entender de qué se trata, o no tengo la posibilidad, si por ahí es alguna situación compleja y llega a mis manos y yo no sé cómo resolverlo, no me compete, genera angustia, genera situaciones de desborde, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener presente cuando hablo de la información?
Lo primero que tengo que tener presente es la idea de la relevancia. ¿Amerita o no amerita ser mencionado, comentado? ¿Sí? Algo que con aquí la colega Belén nos preguntamos todo el tiempo. Historias nos llegan todo el tiempo. Ahora la cuestión es, ¿merece o no merece ser publicado? ¿En qué lugar? ¿Cuántas líneas le doy? Bueno, lo mismo pasa en las empresas. Comunicaciones, informaciones, datos, aparecen todo el tiempo. Ahora, ¿qué relevancia le doy? ¿Por dónde las paso? ¿Es necesario que lo comente ahora? ¿Qué gano con decirlo ahora? ¿Sí? Eso es importante también, porque muchas veces se cree que la transparencia está basada en girar todo lo que llega al escritorio. Y la transparencia no tiene que ver con girar todo lo que llega al escritorio, sino tener criterio de qué es lo que uno está haciendo y cómo lo vas a transmitir. No significa ocultar, significa priorizar. ¿Sí? Después la calidad. A ver, ¿cuál es la fuente de la información? ¿Quién lo dice? Como recién nos decía Brígida recién, ¿no? No es lo mismo que me llegue una notificación del ministro o la ministra que me llegue un mensajito de WhatsApp. Entonces, ¿a qué le doy más valoración? ¿En cómo lo pondero a eso? Y eso es importante en las empresas que se revisen. Es importante poder administrar los canales que se vuelvan fidedignos, que se vuelvan de validación de datos y que en todo caso, obviamente, si el canal se mantiene limpio y siempre se usó para bien, uno va a tener la ventaja que sobre un mensaje, sobre un canal informal, va a tener cierto peso lo que nos dice el canal formal. Ahora, si el canal formal ha sido muchas veces usado para fines que no corresponden, y entonces termina quitándole peso y empieza a tener más peso un mensaje de WhatsApp. Más allá que la cuestión del rumor, ya lo sabemos y ustedes lo deben haber leído también, en las organizaciones la cuestión informal pesa mucho, esto también lo descubrió Mayo, no descubrimos la pólvora ahora, pero ese peso es posible contrarrestarlo o en todo caso limitarlo con un canal limpio y claro serio, esa era la palabra, se me había anulado. Serio, un canal serio de información. Sí, después, la riqueza y la cantidad. Bueno, esto es interesante. ¿Por qué? Fíjense que acá hablamos de canales ricos y canales pobres. La riqueza y la cantidad. Los canales ricos son los que tienen distintos niveles de comunicación. Un canal oral, por ejemplo, una videoconferencia o una charla, es muy rico en cuanto a información, porque no es lo mismo que yo le diga a alguien, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? O, vení, quiero hablar con vos. Vení, quiero hablar con vos. Estoy diciendo lo mismo, pero mi actitud, mi forma, mi tono, brinda otros datos que quien lo recibe sabe que no vamos a hablar de lo mismo o al menos en el mismo tono, ¿sí? Ahora, canales con menos riqueza, el escrito, por ejemplo, que anula toda emotividad, y si además de eso, credibilidad, gracias, Brígida, esa también es la palabra importante en todo esto, ¿sí? De manera de ser bien explícito y no de manera implícita. El mensaje de sí, Gisela, que tiene que ser explícito. No, eso era cuando estamos hablando de la comunicación interna, me parecía. Sí. Sí. Me van apareciendo como con delay, por eso les voy leyendo tarde los mensajes, ¿sí? Igual avísenme si no escuchan porque me tengo ahí como una cosa rara de línea de internet. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde nos aguanta esto. Y la cantidad. Un canal bajo de riqueza es, por ejemplo, el escrito. El escrito es bajo en polisemia, entre comillas, es decir, bajo en sentidos, porque yo tengo para leer eso. Eso no quiere decir que no vaya a malinterpretar.
ya jugamos la otra vez con el uso de las comas, ¿se acuerdan? Eso de vamos a comer, niños. Y el otro vamos a comer niños, ¿no? El tema de cambiar la coma como nos cambia el sentido y si no estamos atentos interpretamos cualquier cosa. Pero de todos modos sí se reduce la cantidad. Entonces, la cantidad de señas, cantidad de indicios a interpretar. Entonces eso también es importante. ¿Por dónde lo digo? ¿De qué manera lo digo? ¿Con cómo lo transmito? ¿Quién mando a decir determinada cosa? ¿Sí? ¿Quién firma esto? Es súper importante. La temporalidad. La información tiene algo que, a diferencia de cualquier otro tipo de comunicación, es temporal, tiene vida acotada. Hay informaciones que pueden esperar un poco más y otras que tienen que llegar justo en el momento adecuado, y a veces algunas informaciones tienen que llegar ayer. Y eso es importante, generar el timing de cuándo está esa información. Por lo tanto, siempre hay que trabajar esto que decía Remy en la clase pasada, esto de tener gente y de estar uno también abierto a lo que está sucediendo, bajarse de allá arriba, de esa cúspide, y meterse en los engranajes de la empresa para poder ir palpando con realidad qué es lo que está pasando. Porque cuando uno no sale de la oficina, depende de su cargo jerárquico, y se maneja por lo que nos cuentan, muchas veces pierde el sentido de realidad de lo que pasa en la organización, y que pierde el timing de cuando se debe enviarse o no o determinada información a el receptor. Eso es crucial, ¿sí? Y después la accesibilidad. Este es un tema más que importante. Es decir, ¿dónde lo pongo? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo difundo? Decía recién Belén que bueno, me lo mandan todo por mail. Bárbaro. Bien, ella trabaja en una empresa de comunicación, es entendible que ese sistema funcione excelente, pero hay otras organizaciones que mandan todo por mail y tienen un cierto porcentaje de trabajadores que mail no tienen, y menos oficial, ¿sí? Después, otras cosas que uno suele ver en algunos sectores es la superposición de información permanente, cuando deberían ser espacios para informar, las cartelerías, que sean limpiadas cada tanto y solo quede la información pertinente para el momento pertinente. Entonces por ahí uno quiere enterarse de algo y tiene tantas cosas que no se entera, y no te enterás de lo que debe suceder o lo que te tendrías que enterar, porque lo pusieron ahí porque se supone que por tu situación, por tu profesión, por lo que sea, pasás por ahí, lo tenés que ver. No lo ves por la cantidad de carteles que están puestos. Profe, lo que Sí. te iba a decir es que a lo largo de la carrera, en distintas materias, vimos varias veces el tema de la cartelería. Yo, por ejemplo, nunca vi una cartelería, no sé cómo se maneja, digamos, ni qué información se pone ahí y todo, a tal punto de volver a esto de la importancia que es para nosotros el correo. En el correo que nosotros usamos se hacen hasta despedidas, compañeros que renuncian, que deciden irse, qué sé yo, escriben despidiéndose y bueno, nosotros les respondemos. Es hasta ese punto, digamos, la importancia que le damos al mail. Pero cartelera, como se ha dicho en otras materias, yo nunca vi, no. Lo que No pasa sé es que, cómo se maneja, mira, digamos. son distintos también, hay que ver las organizaciones en las que trabajamos. La que vos trabajás tiene esta forma de nodo, donde la cartelería por ahí carece de sentido, porque ¿cuántos están trabajando en tu agencia ahora? ¿Vos seguís en Cipolletti o ya te fuiste, o estás en Neuquén? En sí, pues somos 1,5. Bueno, listo, ¿qué cartelería vamos a poner ahí? ¿No? En la agencia que yo trabajaba, la última agencia que yo trabajé, cuando éramos superpoblación, estábamos todos, éramos 6 y entrábamos todos en una oficina. Entonces, ¿qué cartelería vas a poner ahí? Además no teníamos el sector de recursos humanos ahí, ni marketing ahí, ni diseño teníamos en la agencia. Nosotros cargábamos todos en la página, lo mandábamos y después en Neuquén terminaban de editar todo y poner lindo el desastre que nosotros habíamos hecho en nuestra máquina. O sea, que ahí la cartelería no tiene sentido que esté, por eso es que por ahí uno no las ve. Pero cuando trabajás en otras organizaciones, vos sabés, Belén, que yo trabajé en una muy grande, ahí había circulación y rotación de todos
tipos de profesiones y de ejercicio de roles dentro de ese organismo, y ahí sí te encontrabas, o era necesario que estén las cartelerías, porque muchas de esas personas no tenían ni oficina, o sea, llegaban, se subían a una camioneta, y salían, y algunos directamente iban a subirse a un camión y o sea, no pisaban la oficina, ¿sí? ¿Y dónde tenían la cartelería? En donde se iban a cambiar la ropa para salir a trabajar, porque además trabajaban en horarios distintos de los que trabajamos el resto de los seres humanos. Entonces ahí las cartelerías tienen otro sentido de ser. ¿Sí? Cuando tenés otra envergadura o otra situación como la que te digo, que tenés gente que no tiene conectividad, y tenés que informarles de algo, pero el problema con las cartelerías es que la gente se entusiasma, o sea, si te habilitan para que vos pegues tu cartel, va todo el mundo y pega su cartel. Si no están bien demarcadas, están carteles de todo el mundo por todos lados. Después, recursos humanos, generalmente, iba pegando cartel sobre cartel sobre cartel sobre cartel, y esta cuestión de no priorizar la temporalidad, o sea, hay cosas que suceden una vez cada 6 meses, el cambio de ropa, por ejemplo. Entonces, ahí hay personal que sí necesitaba la ropa, estoy hablando de una de las organizaciones que yo trabajaba, y ahí había que cambiar la ropa, por reglamento, por sindicato, porque se venía el calor y si no se iban a morir deshidratados. Entonces, había que recordarles que tenían que ir a cambiar la ropa. Y les dejaban los carteles, pero le avisaban 5 meses antes. Y entonces sobre eso se va pegando cartel sobre cartel, cuando quisieron acordar, ya está. Por eso es importante también ver esto, ¿no? ¿O dónde lo pones? O sea, ¿en qué lugar está la cartelería, por ejemplo? Que la cartelería, una de las cosas que a mí siempre me causó mucha gracia, que la cartelería esté al lado de la entrada de recursos humanos, como que no tenía mucho sentido, porque igual las personas que se tenían que enterar no estaban en ese sector donde estaban recursos humanos, estaban en otra parte de la ciudad, ¿no? A veces se divide según los sectores. Por ejemplo, nosotros la cartelería de lo que es los gremios, UPCN y ATE, está en el ingreso al lado del reloj, del fichero. Entonces vos entrás y te enterás el día que hay paro, el día que hay movilización, lo que se está reclamando. En lo que es el departamento de docencia está todo lo que tiene que ver con docencias, capacitaciones, los residentes, los ingresos, o sea, está la cartelería puesta afuera. Y en recursos humanos hay información exclusiva de lo que es recursos humanos, llamados a concursos, resultados, todo lo que tiene que ver con eso. Claro, claro, bueno, eso está súper ordenado y es lo que uno esperaría, ¿no? Pero hay sectores como el que yo trabajaba, que Belén se reía, que vos por ahí te encontrabas desde la venta de la torta frita o la pasta frola, y al lado se recategorizará o un llamado a concurso, y estaba todo en la misma línea de la venta de pasta frola, y en el medio un bingo de ollas Sésam. Entonces, cuando uno encuentra semejante cosa, y hay que ordenarlo, eso también tiene que ver con la administración de la comunicación interna, porque después uno se queda tranquilo y dice, ay, pero yo lo colgué, ya puse el cartel. No, y no solo eso, profe, que sino también pierde creabilidad, o sea, ves diferentes cosas, no sé, de bingo, de todo, ya va el de la vianda a ponerte cartelito, y después cuando hay una información importante es como que pasa desapercibido, o sea, también ir actualizando. Exacto, o son todos carteles blancos con letras negras, Times New Roman o Arial, que es el que o Calibri, que es el que te tira por defecto el Word. Se va a perder, ¿sí? A ver qué dice Gisela, si lo feo es cuando trabajas con ropa de invierno, en verano me pasa a ver horrible, sí, horrible, pero cuando no te enterás de que lo tenés que cambiar, después te quedás para lo último. Bueno, y después hay otro tema que es muy importante y le vamos a cambiar acá el colorcito, ¿sí? El tema de lo que simboliza tener acceso a determinada información. Que yo pueda acceder a ciertos datos que otro no puede dentro de la organización, también marca y le dice al entorno, y me dice a mí,
cuál es el lugar real que yo ocupo dentro de la organización. Hay sectores en los que hay jerarcas o cargos de importancia que no se enteran qué es lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Y por qué no se enteran? Porque no quieren enterarse, y a algunos sí, porque no les importa, y a otros directamente porque se encargan de que no se enteren. Y eso es una cuestión muy interesante de observar en las organizaciones, en las públicas y en las privadas. Entonces, la información no solamente va a cumplir con todo esto, sino que además me va a decir, o sea, cuál es el valor real que yo tengo en la organización respecto de lo que yo pueda acceder o no. Brígida hablaba recién del hospital y probablemente ella tenga un caudal de información muy distinto que la persona que está en la recepción del hospital o en la entrada o el sereno del hospital, ¿sí? Y eso está asociado al rol real que te adjudica la empresa o que te reconoce la organización. Por eso es importante también definir cómo, quién, cuándo y de qué manera uno va a administrar la información que va a circular o la comunicación que va a circular dentro de nuestras organizaciones. Ahora, ¿cuál es el ámbito? ¿De qué manera va a funcionar la comunicación o los mensajes que nosotros vamos a hacer circular al interior de la organización? Primero, el ámbito de la información, ya lo desarrollé, así que no me voy a quedar en ese dato. La información es un dato duro, comprobable, que tiene una vida con caducidad, es decir, pasa el tiempo y la información deja de servirme, me sirve para operar, es altamente instrumental. Pero también tenemos otro tipo de comunicaciones internas, como es el de la divulgación. La divulgación tiene la idea o el sentido de poner en conocimiento de, y eso no necesariamente tiene que ver con esperar una reacción o esperar una toma de decisión del otro, sino ponerlo en conocimiento. ¿Qué puede llegar a pasar de divulgación? El cambio de ropa es un dato de información, pero la divulgación es, no sé, estábamos organizando la salida del 21 de septiembre por el Día de la Primavera en la oficina o en la empresa. Eso es otra cosa. Salvo que abajo diga, estás obligado a entrar, es otro tema, ¿sí? Después, de formación y socialización, las capacitaciones, como bien decía Brígida, hay grupos de encuentro. Me acuerdo que hace literalmente el siglo pasado, una prima mía trabajaba en el Banco Comafi en Buenos Aires y habían entrado en un proceso de reestructuración interna, y una de las cosas que habían incorporado, ¿sí?, al sistema era que antes de entrar a trabajar al banco tenían que ir por lo menos 2 veces a la semana a hacer alguna actividad de tipo recreativa. Y les habían puesto, no sé, yoga, algo de salsa, bueno, distintas actividades, 3 o 4 actividades que eran muy, muy de moda en ese momento, pero además la idea era promover el intercambio entre los sectores de la organización, con la idea de que después de ahí surjan vínculos que hicieran más fuerte la empresa. Entonces también uno tiene que informar esas situaciones, se alientan, ¿sí?, esos elementos. Y después hay algo que sería deseable que estén en todas las empresas, pero que no necesariamente se da, que son las informaciones o la comunicación de participación, que son las que invitan a que el trabajador se comprometa, proponga, participe, se sienta activo. Hay un tema con este tipo de comunicaciones que por ahí alguien dijo la credibilidad, por otro lado el tema de la seriedad con la que se trabajan, de la garantía del respeto al disenso. Muchas veces las organizaciones no son respetuosas del disenso del trabajador, entonces a veces estas situaciones de participación generan sospecha por parte del trabajador y no es la respuesta que uno espera, o arroja resultados que no son reales. Qué sé yo, por ejemplo, una vez me tocó contestar una encuesta de clima laboral en una organización y supuestamente la encuesta era anónima, pero cuando uno veía los datos te pedían
cantidad de años de antigüedad, roles ejercidos, rol que estás ejerciendo, vínculos personales y laborales dentro de la empresa. O sea, básicamente tenía que agarrar un planito y poner cuál era tu escritorio y ya le completabas el anonimato, digamos, de esa encuesta. Que aparte nos reíamos todos porque era de movido que iba a salir que el jefe era el más genial y que la empresa era la más hermosa del mundo, y porque uno veía lo que todos decían lo mismo, sí, voy a poner esto y fulano de tal, después vas a ver qué soy yo, va a salir y me va a agarrar a mí. Era muy obvio esta situación. Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que trabajar temas de participación? Tenemos que trabajar previo la confianza. Porque si no trabajamos la confianza, si el trabajador siente que hay intolerancia al disenso, que hay intolerancia a la diversidad, que hay, faltaba poner el nombre, sí, tal cual. Es más, me acuerdo, cuánto personal masculino y cuánto personal femenino hay en la oficina, pues supuestamente también estaban indagando la relación de género, y yo era la única mujer entre todos los varones, o sea, no había forma de que no me identifiquen. Y bueno, la cuestión es esto, si yo tengo que avanzar sobre estos elementos de participación previo, tengo que trabajar la confianza si quiero que realmente surja el resultado. Si no, lo que vamos a obtener es una pérdida de tiempo, es un como sí, es un como sí. ¿Sí? Ahora bien, vamos a trabajar con esto, que puede parecer la pregunta media parecida a la anterior, pero en realidad la pregunta va a quién realmente está, digamos, administrando o validando los mensajes de la organización. ¿Quién es el que hace que lo que a mí me llegue o lo que se difunda dentro de la organización en la que ustedes trabajan tenga más peso unos o que sobre otro mensaje? ¿Sí? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué ejemplo se les ocurre? ¿Sí? Bueno, en el caso de Brígida, por ejemplo, si me llega una resolución, no tengo margen, No hay ¿no? manera de cambiarlo, se tiene que cumplir sí o sí. Y ahora pasó con el tema de que, bueno, nosotros tenemos todas las licencias suspendidas del personal de salud. Y el mes pasado largaron una licencia, habilitaron por 2 semanas la licencia profiláctica que tenemos hace 2 años, y se alcanzó a tomar un grupo de gente y el resto no se puede, o sea, no podemos faltar, no podemos tomarnos artículo, no podemos nada. O sea, la única manera de no ir a trabajar es que estés con COVID o que pases un certificado de salud por otra cuestión. Pero bueno, esa comunicación, o sea, no hubo manera, porque ya viene es una resolución. No se puede refrendar con un memorándum ni con una disposición del hospital. Claro. Bien. Y esto que me estás contando, ¿por qué no compartís con el resto? Porque a veces los que no estamos en el Estado, nos da la sensación de que da lo mismo todo, pero tienen distintos estatutos legales. Entonces compartí con aquellos que no son parte del Estado cuál es la importancia o qué cosas sí uno dentro de la organización o de la jerarquía que toca puede como acomodar el impacto de una decisión, o cuando no tenés otra opción que aceptarlo, porque en esto es importante, porque acá lo que vos me estás comentando, perteneces a un hospital, pero la organización tuya no termina ahí. La organización tuya en realidad es muchísimo más amplia y depende de otros factores. En el privado lo que depende es del privado en sí nomás, ¿sí? Ahí tenemos otra complejidad. Compartila, por favor. Comentanos un poquito de Sí, eso. tal cual. Acá por ahí se llega mucho a lo que es los acuerdos internos. Por ejemplo, en esto que yo contaba de las licencias profilácticas, si vos vas en lo que es en sí, todos tenemos el derecho de poder usarla, y sabíamos que lo más probable era que, como se venía la situación, solamente algunos iban a poder acceder a ella. Entonces se llegó a un acuerdo de que quienes no se habían tomado el artículo especial al principio de la pandemia por el tema de tener hijos pequeños en el colegio y todo,
se les dé prioridad a ellos para que ellos también puedan tener su semana de descanso. Y bueno, si después se anulaban las licencias, que de hecho fue lo que pasó, ya digamos, es como que se balanceaba el tema del trabajo de poder que esa persona que no venía descansando también tenga su semana de descanso. O sea, están los acuerdos, siempre se puede llegar a un acuerdo, o esto que yo decía hoy de los mensajitos. Esto se hace porque, bueno, al no poder tomarnos artículo o algo, te surge algo que tenés que ir justo el día que te toca en tu grupo de trabajo, y vos lo acordás con tu jefe, previamente con tu jefe, y después con tu compañero, ven quién te puede cubrir y quién no, pero siempre respetando y que el servicio esté en condiciones de dar respuesta a los usuarios. O sea, siempre la condición es esa, de poder brindar el servicio del cual por uno, la razón de ser que uno tiene ahí, ¿no? Claro. Me parece muy rico tu ejemplo, Brígida, porque seguimos viendo como lo informal, en cierta manera, hace uso de la formalidad y la vuelve menos impermeable, digamos, ¿no? La vuelve más maleable. Pero bueno, en el caso de tu organización es esta particularidad, no es autónoma, no se puede mover sola o mandarse sola. Pero dentro de las empresas privadas, ¿cómo es? ¿Quién tiene algo para comentarme? A ver. ¿Quién está en este momento trabajando? Profe, yo trabajo en un banco privado y no, la comunicación es casi como decía una de las chicas, que es casi todo vía correo electrónico. Si bien cualquier solicitud, inquietud o algo que necesite de un feedback de un supervisor, de un líder, se puede hacer en el habla, digamos, pero bueno, siempre se necesita un respaldo por escrito, más que nada por, bueno, ciertas condiciones que lo requieran. Pero sí, también se usa mucho el correo electrónico, o también en otra clase había comentado que nosotros en el banco poseemos un programa que se llama Start Me Up, que es una manera de reconocer al compañero, al colega, mediante estrellas. Ah, Es como, mirá. como un reconocimiento. Tiene diferentes tipos, como por ejemplo, no sé, te felicito por un motivo de que te apropiaste en mi problema y te pusiste a cargo, y bueno, Ah, eso mira. también lo usamos. Está bueno, eso tiene que ver más con fomentar un intercambio entre seres humanos que comparten el espacio laboral. Eso me parece interesante. Ahora bien, el tema de quién maneja la comunicación también tiene que ver con quién decide, quién hace que se circule la información, ¿sí? Hay gente que entra y sale todo el tiempo. Porque hay lugares en los que hay dos órganos de difusión de comunicación que deberían interactuar un poco más, pero que no necesariamente sucede, y es el sector de la comunicación externa y el de la comunicación interna. A veces van por andariveles distintos, y eso hace que mientras al interior de la organización se maneja un discurso, una mirada o una propuesta, hacia afuera se maneja otra, y el interior ya hemos visto que se refleja en el exterior, que el usuario de la empresa, recursos humanos me dice Belén, en el exterior, el usuario de la empresa cuando ingresa ve la actitud, ve la situación, ve la disponibilidad, ve el clima, siente el clima que tiene el usuario interno. Y mucho de ese clima que tiene el usuario interno está ligado a la comunicación, porque como ya hemos visto, la comunicación lo que genera es esta cuestión de la percepción del entendimiento del entorno, ¿sí? Entonces, a veces lo vimos con Unilever. ¿Se acuerdan que la persona que hablaba, la señora que hablaba, era encargada de la comunicación externa, pero explicó cómo tenía que articular con todos los otros elementos, incluso con con las otras áreas, incluso recursos humanos, como para poder generar un discurso único? Y eso es súper importante, ¿sí? Generar una
coherencia entre lo externo y lo interno. Y no siempre pasa. A veces se liberan cosas al interior de la organización que no es momento de liberarlo, que no se debe liberar a todos, porque a veces también pasa esto, salimos a contarle a... ¿Qué me dicen? Ah, bien, bueno Marcela, tranquila, no hay problema. Sale a comentarse a todo el mundo que situaciones que están pasando al interior de la organización, quizás con buena intención, muchas veces se sale en búsqueda de una actividad, un acto de solidaridad o de comprensión, y que se recibe en cambio la consecuencia de la impotencia de no poder actuar ante eso, y muchas veces la consecuencia de la impotencia es o una acusación o un acto de rebeldía, o un malestar que no era el esperado. No sé si a ustedes les comenté, creo que sí, un alumno me había comentado que necesitaban comprar también vestimenta, se había atrasado la empresa, se sienta a hablar con la persona que lo tenía que comprar y le dijo, mira, venimos un poco atrasados con los pagos, qué sé yo, pero ya te lo vamos a comprar, pero venimos complicados como para poder cumplir ya con el tema de la ropa. La empresa ya había tenido algunas dificultades de pago antes, así que esta persona salió de hablar con la persona, con el responsable de comprar la vestimenta, y le dijo a todo el mundo que la empresa no podía pagar un par de botas. Consecuencia de eso, la gente empezó a protestar y a reclamar y que querían saber qué iba a pasar con la empresa. Y en realidad lo único que estaba pasando es que realmente estaban un poco atrasados para poder comprar los elementos, pero no era que estaban quebrados. Tenían una cuestión de financiamiento, no una cuestión económica. ¿Sí? La confidencialidad, saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, es absoluto, es parte del manejo de la comunicación interna, ¿sí? No nos vamos a definir, de generar demasiado acá, solamente vamos a hablar de un elemento que es la profesionalidad. Porque la disponibilidad ya lo hablamos, la fiabilidad ya lo comentamos, el tema de generar el feedback ya lo hablamos, pero el tema de la profesionalidad es algo que compete a personas que han estudiado el funcionamiento de la comunicación, que se ha preparado en el tema de la comunicación, que no necesariamente ha de ser un comunicador social, sino alguien que dentro de la comunicación social se ha especializado en lo que es la comunicación organizacional, porque es un área muy rica y que requiere una especialización o un perfeccionamiento o un perfil o una apertura muy distinta, por ejemplo, al ejercicio de la comunicación a través de medio de comunicación o la propaganda o la publicidad, ¿sí? La profesionalidad es sumamente importante, de contar o tener una guía, un protocolo. A veces no necesitamos tener al comunicador 100% al lado nuestro todo el tiempo, pero sí un protocolo que nos permita a nosotros sopesar esto que dice Brígida. Qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Y nos falta a alguien, ¿a quién se lo decimos? Por sobre todas las cosas, lo más importante es a quién se lo decimos y en qué momento se lo decimos, ¿sí? Bien, avancemos un cachito más. Les aviso que mi Wi-Fi se ha quedado en 1,5 líneas. Así que si en algún momento, ¿cómo estamos de tiempo? Crucemos los dedos que lleguemos al final a las 22, ¿sí? Porque veo que sube y baja, sube y baja. Si me desconecto, bueno, vemos, seguimos la próxima clase porque no los voy a hacer esperar, si no sé. Hoy se me había muerto y apareció 15 minutos después, no sé cuánto vamos a tardar. Así que por las dudas les aviso, no se asusten, simplemente se fue. Bien, entonces, ¿cómo vamos a producir? Vamos a quedarnos con esta idea de la producción, pero basados en qué? En la idea de que la comunicación interna no es espontánea, se fabrica, ¿sí? Es un producto, como cualquier tipo de comunicación, la del diario, la de la radio, la de Facebook, la que posteamos nosotros en alguna red social, es una fabricación del mensaje. Entonces,
¿Qué tenemos que tener presente? Bueno, primero que los empleados tienen que estar informados, si hay una necesidad. Y me parece sumamente importante esto, cuando las empresas deciden que es mejor callar cosas que están a la luz, a la vista de todos, y están cometiendo un grave error. Algo que yo veo que es reiterativo es la cuestión esta de que ocultan que hay casos de COVID en las empresas, ocultan quién es la persona que se contagió, pero no por el hecho de estigmatizarlo, sino porque esa persona en ese sector donde se contagió, sus compañeros pudieron estar expuestos. Entonces, cosas que me han contado en estos meses. Bueno, lo que le contaba recién de este muchacho, la otra es, no, fulanita no viene porque anda con un poquito de dolor de garganta, como está todo tan feo, mejor que no venga, y en realidad fulanita tenía positivo, no desinfectaron, esperaron al fin de semana porque era mitad de semana, no le avisaron a sus compañeros y terminó siendo un caos. La empresa de la que les hablaba la vez pasada, que los jefes no iban, y al final los únicos que no se contagiaron fueron los jefes, pero la empresa está cerrada al día de hoy, todavía tiene trabajadores enfermos, ¿sí? Porque no se ha manejado la información. Y además, obviamente, todos necesitamos saber, necesitamos datos fidedignos, hablaron de la credibilidad, y la credibilidad nace incluso de administrar la información negativa o las cosas malas, ¿sí? Los datos malos que la vida los tiene, no podemos manejar de otra manera. Bien, después, con esto del ciclo de vida, ya lo hemos charlado, pero hay que tener presente esto. Yo una vez que tiro un dato, que tiro una información, tengo que hacer un seguimiento de qué interpretación se usó, de quién lo recibió. Tengo que verificar que lo haya recibido. Hace unos años atrás, me acuerdo, teníamos una reunión de un tema particular y no tenía que acceder determinada gente porque no tenía injerencia. Entonces alguien le comentó y apareció, y ya no se pudo avanzar en lo que teníamos que tratar porque tampoco le podíamos decir por tratarse de quién era, pegate la vuelta y andate, ¿sí? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con la circulación de la información, a quién llegamos, a quién enviamos, ¿sí? Bueno, la bibliografía nos habla de la creación de un responsable de la administración de la producción de la información o un director de comunicación. Hay que aclarar cuál es el rol de ese director de comunicación, si va a trabajar para la comunicación externa, si va a trabajar para la comunicación interna, si va a trabajar para ambas. Lo ideal es que se trate de alguien que pueda coordinar las dos formas de comunicación. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cómo manejaba la comunicación, la imagen corporativa, teníamos por un lado la imagen del público, teníamos la endaimagen y la imagen pretendida. Y ese sector, ese fragmento de la endoimagen, la imagen pretendida, puede coordinarse de manera tal que impacten o se generen las condiciones para que la persona pueda, o el potencial cliente tenga una mirada saludable o una perspectiva saludable con respecto a lo que ofrece nuestra organización, ¿sí? Además que tiene que ser quien chequea la otra parte del arco, que era qué pasa con el gremio al cual pertenece nuestra organización o el sector productivo al cual pertenece nuestra organización y lo que representa nuestra industria, nuestro país representa para nuestra industria. Entonces, mi experiencia y lo que uno lee y ve, es siempre deseable contar